En primer lugar, se debe de tener en cuenta que en la fonología los fonemas no ocupan el papel principal, sino que las oposiciones distintivas o fonológicas ocupan dicho papel estelar. Esto se debe a que si podemos determinar para cada fonema un contenido fonológico es solo porque el sistema de las oposiciones fonológicas presenta una ordenación o estructura determinada. Así, para entender esta estructura, es preciso estudiar las distintas clases de oposiciones fonológicas. Ahora bien, considerando lo dicho anteriormente, tenemos que las oposiciones fonológicas son las diferencias fónicas que en una lengua dada permiten distinguir significados. Por el contrario, las diferencias fónicas que no permiten esta distinción de significados son irrelevantes o no pertinentes. Esto quiere decir que una oposición fonológica es la relación existente entre dos sonidos que pueden aparecer en las mismas posiciones y que cuya diferencia produce diferencias de significado. Para entender de mejor manera esta definición aparentemente tan compleja, veamos el siguiente ejemplo. La palabra mesa hace referencia a un tipo de mueble. Sin embargo, si el fonema M es conmutado por el fonema P, resultará la palabra pesa, el cual hace referencia a una pieza de metal para hacer ejercicios físicos. Ahora bien, como se observa, el cambio de un sonido en la palabra logra cambiar radicalmente el significado, lo cual significa que 1. El sonido que se ha empleado es un fonema y 2. Se ha producido una oposición fonológica. Por último, cada fonema se opone a los demás por al menos un rasgo distintivo. Por ejemplo, los fonemas P y B se oponen por el rasgo de sonoridad. Según Trubetskoy, las oposiciones fonológicas presentan una estructura determinada, las cuales, para que puedan ser entendidas, deben de ser clasificadas y caracterizadas. Así, tenemos que una oposición supone no solo las particularidades por las cuales sus miembros se distinguen entre sí, sino también particularidades que son comunes a ambos. Estas particularidades comunes configuran lo que se llama base de comparación. Dos cosas que no poseen una particularidad común, es decir, una base de comparación, no forman una oposición. Ahora bien, Trubetskoy clasifica a las oposiciones fonológicas de la siguiente manera. El primer criterio es según su relación con las demás oposiciones del sistema. Ahora, este criterio se subdivide en dos: las oposiciones bilaterales y multilaterales, y por otro lado están las oposiciones aisladas y proporcionales. En el caso de las oposiciones bilaterales y multilaterales, comenzando con la oposición bilateral, se trata de una oposición bilateral si la base de comparación existe exclusivamente en los dos términos de la oposición. Es decir, las características que se obtenga de cada fonema a partir de la oposición no se encuentra en ningún otro fonema. Para entender de mejor manera esta definición, veamos el siguiente ejemplo. A partir de la oposición de los fonemas K y J, sabemos que ambos fonemas son consonantes, velares y sordos. Ahora bien, estas características no se encuentran en ningún otro fonema del español, es decir, los únicos fonemas que son consonantes, velares y sordos son los fonemas K y J. Es por eso que son oposiciones bilaterales. Del mismo modo, los fonemas P y B son bilaterales porque son los únicos fonemas que son consonantes oclusivos y bilabiales. Asimismo, los fonemas I, E son vocales, sonoras y anteriores, por lo tanto son bilaterales, pues no existen otros fonemas vocálicos que compartan estas características. Por otro lado, se trata de una oposición multilateral si la base de comparación existe en otros términos además de los dos que se oponen, es decir, las características que se obtenga de cada fonema a partir de la oposición también son poseídas por otros fonemas. Por lo tanto, existen más de dos fonemas que poseen las mismas características. Por ejemplo, los fonemas P y K son consonantes, oclusivos y sordos. Además, el fonema T también posee las mismas características, es decir, hay más de dos fonemas que son consonantes, oclusivos y sordos. Por lo tanto, se trata de una oposición multilateral. Del mismo modo,
Los fonemas B y D son consonantes, oclusivos y sonoros. Asimismo, el fonema G también lo es. En conclusión, se trata de una oposición multilateral cuando existe más de dos fonemas que tienen las mismas características. Ahora, en cuanto a las oposiciones proporcionales y aisladas, se trata de una oposición proporcional si la relación existente entre sus términos es idéntica a la relación entre los términos de otra oposición del mismo sistema. Además, se diferencia de las oposiciones multilaterales en que una oposición proporcional se relaciona con otra oposición y así ambas oposiciones mantienen las mismas características. Es decir, la comparación se produce en pares. Por ejemplo, la oposición P y B hace que el fonema P sea oclusivo y sordo, mientras que el fonema B es oclusivo y sonoro. Ahora, este es un par, el cual posee las mismas características que otro par de oposición, como T y D, pues el fonema T, al igual que el fonema P, es oclusivo y sordo, y el fonema D, al igual que el fonema B, es oclusivo y sonoro. Asimismo, existe otro par de oposición que posee las mismas características. Se trata de K y G. Así, el fonema K, al igual que los fonemas P y T, es oclusivo y sordo, y el fonema G, al igual que los fonemas B y D, es oclusivo sonoro. Por otro lado, se trata de una oposición aislada si los rasgos distintivos que caracterizan a una oposición no se encuentran en otras oposiciones del sistema. Es decir, las características de dicha oposición son únicas. Dicho de otro modo, ocurre una oposición aislada cuando no hay otro par de fonemas cuyos miembros tengan la misma relación. Por ejemplo, la oposición R simple y R múltiple es una oposición aislada porque no existe otro par que tenga la oposición de vibrante simple y vibrante múltiple. Es decir, estos fonemas son los únicos que poseen estas características. Por último, la distinción entre oposición y aislada y proporcionales es aplicable a las bilaterales y multilaterales. Por ejemplo, la oposición P y B es bilateral porque la base de comparación es única, pues son fonemas orales, oclusivos y bilabiales, pero a la vez también son proporcionales porque su relación de sordo y sonoro se repite en los fonemas T y D. El segundo criterio es según la relación entre sus miembros. Ahora, en este criterio se encuentra tres tipos de oposiciones. Estos son privativos, graduales y equipolentes. En el caso de la oposición privativa, uno de los miembros de la oposición se caracteriza por la presencia de un rasgo distintivo o marca y el otro por su ausencia. Es decir, en una oposición habrá un fonema que tenga un determinado rasgo que lo caracterice. Esto lo convierte en el término marcado, mientras que el otro fonema de la oposición no tiene dicho rasgo, por lo tanto se convierte en el término no marcado. Por ejemplo, la oposición B y P presenta rasgos oclusivos y bilabiales. Sin embargo, el fonema B es sonoro y eso lo convierte en el término marcado, mientras que el fonema P es sordo, por lo tanto es el término no marcado. Del mismo modo, la oposición N y D presenta un rasgo sonoro. Sin embargo, el fonema N es nasal y esto lo convierte en el término marcado, mientras que el fonema D es oral, por lo tanto es el término no marcado. Ahora veremos la oposición gradual. Este tipo de oposiciones presenta una misma particularidad, pero en distinto grado, es decir, son aquellas en las que los términos están caracterizados por diferentes grados de la misma propiedad. Por ejemplo, el grado de abertura de las vocales. Así tenemos que el fonema E es más abierto que el fonema I, pero menos abierto que el fonema A. Aquí comparten un rasgo, pero en distinto grado de intensidad. Del mismo modo, en la oposición U-O se obtiene que son vocales posteriores o también llamados velares, sin embargo tienen un distinto grado de abertura. De igual modo, la oposición de los fonemas I-E obtenemos que son anteriores o también llamados palatales, pero son de distinto grado de abertura. Por último, tenemos la oposición equipolente,
En esta oposición no se puede considerar a los términos de la oposición como dos grados de una misma propiedad, ni como la presencia o ausencia de una propiedad. Es por esto que son equivalentes, es decir, equivalentes, pues los términos de oposición poseen las mismas características. Para entender mejor esta definición, veamos el siguiente ejemplo. En la oposición I-U se sabe que el fonema I es anterior y el fonema U es posterior. Sin embargo, son equivalentes porque ambos son vocales cerradas. Así, no hay un término marcado o gradual en la oposición. Del mismo modo, en la oposición P y K, más allá de que uno sea bilabial y el otro velar, ambos son términos sordos. Es por eso que se trata de una oposición equivalente. Por último, el tercer criterio es según su capacidad distintiva. Ahora, en este criterio se encuentran dos tipos de oposiciones. Estos son constantes y neutralizables. Así, en la oposición constante, tenemos que esta oposición siempre mantiene la diferencia de significados, sea cual sea el lugar en el que se produzca la oposición. Es decir, no importa si la oposición se produce al principio o al final de la sílaba, la oposición de los fonemas siempre va a causar una diferencia de significados en la palabra. Por ejemplo, la oposición entre los fonemas P y K, independientemente de la oposición, siempre va a causar una diferencia en el significado. Así, si en la palabra sapo se cambia el fonema P por el fonema K, la palabra cambiaría a saco. De esa manera, no solo ha cambiado la forma de la palabra, sino también su contenido. De igual modo, la oposición de los fonemas L y N logra una diferenciación de significados, por ejemplo, en las palabras malo y mano. Por otro lado, en el caso de la oposición neutralizable, este tipo de oposición no siempre mantiene su relación de oposición, es decir, no siempre logra una diferencia de significados, ya que en determinados contextos los fonemas se neutralizan, esto es, tienen un sonido fonéticamente semejante, lo cual conlleva a la nula diferenciación de sonidos. Por ejemplo, los fonemas R simple y R múltiple en una posición intervocálica sí logran una diferenciación de significado. Por ejemplo, en la palabra caro se utiliza el fonema R simple. Sin embargo, si se cambia por el fonema R múltiple, se obtiene la palabra carro. Asimismo, no solo la forma de la palabra ha cambiado, sino que también el significado de la palabra ha cambiado radicalmente. En este caso, sí se logra una oposición pertinente. Sin embargo, esta oposición no logra diferenciar significados en las posiciones inicial y final de sílaba, pues los sonidos suenan muy parecidos y se desarrolla una neutralización. Por ejemplo, en las posiciones ya mencionadas, no se logra distinguir si se trata de un fonema R simple o R múltiple, por lo cual se produce una neutralización y se utiliza una R mayúscula para representar a la neutralización de dichos fonemas. Así, en la palabra rosa se utiliza la R mayúscula para representar al fonema R de inicio de sílaba. De igual modo, en la palabra fumar se utiliza la R mayúscula para representar al fonema R de final de sílaba. Y bueno, esto es todo en cuanto a las oposiciones fonológicas planteadas por el lingüista Trubetskoy.